En Pasión por el Rayo Radio te ofrecemos toda la actualidad del Rayo Vallecano con las voces de los protagonistas. El mejor análisis de la jornada, las ruedas de prensa, las declaraciones de los jugadores, nuestra opinión. Y todo con el sello inconfundible de Pasión por el Rayo Radio. Pasión por el Rayo Radio. Vivimos el Rayo y lo vivimos contigo. Lunes 26 de enero 2026 arranca En Clave de Franja. Buenas noches. Lunes noche empieza el show. En Clave de Franja te espera ya. Noticias frescas te traerá. En Pasión por el Rayo Radio. Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a En Clave de Franja, bienvenidos a Pasión por el Rayo Radio. Los saludos de Miguel Ángel Tejeda, es un placer estar con todos vosotros en este programa en el que hablamos de la actualidad del Rayo Vallecano, en este programa en el que hoy vamos a tener a un protagonista. Se llama Álvaro García, uno de los capitanes del Rayo Vallecano, que estará para hablarnos de la situación actual del equipo, para hablar de la Conference, de la Copa, para hablar de la Liga, para hablar del partido del próximo domingo ante el Real Madrid en el Bernabéu, para hablar del Rayo Vallecano. Lunes a las 9 en directo. Pasión por el Rayo Radio. Desde Vallecas. Como siempre en directo, como siempre desde muy cerquita del estadio de Vallecas para arrancar este 19 de la temporada 9 de En Clave de Franja, el número 343. Siempre presente está. En cada rincón se escuchará. Escucharemos a los protagonistas de la última derrota del Rayo porque venimos después del 1-3 contra Osasuna. Tendremos nuestra columna de opinión, analizaremos absolutamente todo con Nacho Herrero, repasaremos los números de la jornada, sabemos cuándo empezamos, no tenemos ni idea de cuándo vamos a terminar. Pasión por el Rayo Radio. Eso sí, gracias por acompañarnos, gracias por estar ahí un lunes más. Pues empezamos. El Rayo perdió ante Osasuna 1-3 con 2 goles en el descuento que sentenciaron a los vallecanos. Con esta derrota el equipo se queda un punto por encima del descenso con 22 puntos en la clasificación, unos puestos de descenso que, por cierto, como podéis leer en pasionporelrayo.com, el equipo no ha pisado en 171 jornadas de liga en primera división. 171.
Matesis no recibió el homenaje del club por su flamante victoria en la Copa de África y tras el revuelo generado en las redes sociales, el club anunció que lo harán en el partido ante el Oviedo. Álvaro jugó ante los Osasuna su partido número 300 con la camiseta del Rayo. Ahora lo comentaremos con él. Tras el fichaje de Ilias Akomak, procedente del Villarreal en calidad de cedido sin opción de compra, Íñigo Pérez le hizo debutar en el partido del sábado. Lo hizo bien, lo hizo muy bien. El Rayo ha comunicado que abre el periodo de inscripción a la lista de espera para los nuevos abonados de cara a la temporada 26-27. Los días habilitados serán el 27, 28, 29 y 30 de este mes de enero en las taquillas centrales del Estadio de Vallecas entre las 11 de la mañana y las 7 de la tarde. El miércoles el juvenil jugará los octavos de final de la Copa del Rey ante el Deportivo de La Coruña en Abegondo. ¡Qué partido más bonito! Depor Rayo Vallecano de octavos de final de la Copa del Rey. Y en clave de otros equipos, el filial perdió en casa ante el Fuenlabrada y el juvenil derrotó al Valladolid en Pucela, manteniendo el pulso con los líderes y aumentando distancias con los perseguidores. Siete minutos por encima de las 9 en punto de la noche. Vamos a empezar ya con el contenido del programa de hoy porque nos espera el protagonista. Arrancamos. Hola, soy Felines, exjugador del Rayo Vallecano y estás escuchando Pasión por el Rayo Radio. Estamos en la grada. Nos colamos en el vestuario. Te acercamos la sala de prensa. Viajamos por ti, viajamos contigo. Somos Pasión por el Rayo Radio. Vívelo con nosotros. Estás escuchando Pasión por el Rayo Radio. Protagonista en Enclave de Franja. Pues como decía en la presentación, hoy tenemos con nosotros a Álvaro García, uno de los capitanes del Rayo Vallecano, uno de los jugadores más importantes de la plantilla del equipo de Vallecas, que nos atiende ya. Álvaro, muy buenas noches, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenido de nuevo a Enclave de Franja, que hace tiempo que no hablábamos, aunque hemos coincidido a menudo, tanto en los partidos de Conference, en los de Copa, por supuesto en Liga. Lo primero, ¿qué tal estás? Y gracias por atender la llamada de Pasión por el Rayo Radio. Nada, gracias a vosotros. Todo bien, la verdad. Estoy hablando con el máximo goleador del Rayo Vallecano en Primera División. Esto es algo que se dice así de rápido y de fácil, pero no es nada fácil de conseguir, ¿no? Sí, bueno, la verdad que he tenido esa suerte, ¿no? de adelantar a Alberto y era un logro que nunca en mi vida hubiese imaginado superar y contento por ello y que no pare. Yo, de todos los goles que has marcado, no sé si tienes uno favorito, ese gol especial que quizá vayas a recordar para siempre. Bueno, el de Girona, aunque no fue en primera, es verdad que se no cuenta para el récord. Lo contamos como si lo fuera, ¿eh? Pero ese para mí ha sido un gol que es imposible, ¿no? de que se olvide. Oye, como hacía tanto tiempo que no hablábamos, hay bastantes cosas que tratar. Empezamos, si te parece, por la eliminación copera como algo de lo peor, ¿no? De los últimos tiempos. Después de superar a Juncos, a Ávila y a Granada, llegó la decepción con el Alavés. Esa competición que tanto nos gusta, pero que otra vez se nos ha vuelto a resistir, ¿no? Sí, la verdad es que es una pena, ¿no? Que el equipo, pues, como casi todas las temporadas que llevo aquí, pues tenemos mucha ilusión por eso, ¿no? Después de haber vivido
sobre todo las semis que estuvimos ahí cerquita, ¿no? De poder llegar a una final. Creo que desde entonces pues el equipo pues tiene en la mente, ¿no? El poder vivir otra vez algo así y fue una pena, ¿no? No, es imposible que nos toque un partido en casa también y la verdad que a seguir. Sabemos que para la afición y demás pues era importante, ¿no? Igual que nosotros, ¿no? Que así lo vivíamos dentro y ha sido una pena, la verdad. Tú lo decías, ¿no? Que no se juega en casa desde hace un montón de tiempo, precisamente en ese partido con las semifinales con el Betis, efectivamente, y después ya nos ha tocado viajar siempre con esta competición tan bonita, cuando son las primeras eliminatorias con equipos pequeños, que siempre lo hemos dicho, lo disfrutamos mucho, en Lugones, con el Juncos, con todos estos, pero claro, cuando llegas allá a unas rondas a enfrentarte con equipos de primera división, fíjate el Barcelona, que va a llegar a la ronda que va a llegar sin enfrentarse a un equipo de primera división y metiéndose prácticamente en cuartos, ¿no? Sí, es que es difícil, ¿no? El poder, es verdad que es muy bonito, ¿no? Porque es lo que tú has dicho, ¿no? Vas a campos que para ellos es algo histórico, ¿no? Que vaya un equipo de primera división allí. Y es verdad que para los equipos que no jugamos Supercopa, vamos con mucha desventaja con respecto a los que sí lo juegan, ¿no? Como has dicho, el ejemplo, por ejemplo, del Barça que se puede plantar, creo que en semis sin jugar con un primera, ¿no? Y creo que quizás eso pues está un poco desigualdado ahí. Bueno, aparte de la decepción, entre comillas, de la Copa del Rey, porque siempre con esa ilusión que tenemos todos, la afición, vosotros, nosotros, pues el quedarnos en el camino, pues no nos gusta, evidentemente. Aparte de, como digo, de la Copa, este año, después del exitazo de la temporada del año pasado, estamos disfrutando de la Conference, una primera fase superada yo diría que con sobresaliente, y con el equipo clasificado directamente para octavos de final. Es verdad que con momentos de brillantez y con otros de sufrimiento, pero es que esto es Europa, ¿no? Sí, es lo que tú has dicho, ¿no? La mayoría del plantel pues no tenía experiencia en Europa, ¿no? Nunca habíamos jugado esa competición casi ninguno. Y es verdad que juegas la previa, ¿no? Juegas los primeros partidos y dices tú, bueno, pues quizás el nivel no sea tanto, ¿no? Pero después te das cuenta que hay mucho nivel, que vas fuera y vas a campos muy complicados, que hay mucha afición y es muy difícil, ¿no? Quizás eso es lo que nos falló al principio, ¿no? Un poco quizás confiarnos en torno a los rivales, pero después nos han demostrado que eran muy difíciles y creo que el equipo pues dio la cara, reaccionó bien y hemos conseguido algo que era importante, ¿no? El intentar saltarnos esa eliminatoria previa y creo que ha sido importante. Cuéntanos cómo estás viviendo tú personalmente esa experiencia europea. ¿Qué supone para Álvaro jugar la Conference? Pues muy bonita, ¿no? Como he dicho, yo antes nunca había jugado Europa y estoy teniendo esa suerte de poder jugarla. Es algo que es súper bonito, ¿no? El viajar por Europa, el sonar el himno de la Conference y creo que para un jugador que viene desde abajo, ¿no? Como yo, pues es algo que es muy bonito, que nunca se olvida. Y vivimos lo de Bratislava, que fue espectacular, con 2.000 aficionados del Rayo ya en la grada, y después, aunque aquello nos dejó un poco con la sensación de decir qué pena no haber conseguido esa victoria para haber disfrutado de la vida pirata, ya, bueno, pues eso resarcisteis después, ¿no? En Jagiellonia. Sí, encima en Bratislava por mi familia fue el único viaje que fue y había muchos familiares de la plantilla allí en ese viaje porque era el más cómodo quizás y la verdad que fue una pena por todo, ¿no? Porque, como has dicho, había 2.000 rayistas allí que se veía el estadio, un ambiente increíble y fue una pena porque el equipo lo intentaba y al final pues se nos escapan como sin darnos cuenta, ¿no? Los partidos en Europa, si no estás atento los 90 minutos, pues se te escapan fáciles y nosotros con el inicio solo la segunda parte ya no pudimos remontar. Sí, pero bueno, luego llegasteis a Polonia y dijiste, bueno, pues esta es la nuestra, ¿no? Sí, había que hacerlo, ¿no? Es lo que nos tocaba. Habíamos fallado antes, pues el equipo tenía que dar la cara afuera. También había gente, ¿no? Del Rayo en todos lados. Ese viaje sí
sí que fue bastante complicado y súper contento por ello. En octavos puede tocar el Lech Poznan polaco, que ya le conocemos, el Skendia de Macedonia del Norte, que también les conocemos, y también pueden caer o el Samsunspor de Turquía o el KUPS Kuopio de Finlandia. Más allá del nivel futbolístico de cada uno, que no te voy a preguntar, no sé si tienes alguna preferencia, más que nada por el destino. No, la verdad es que no, creo que también no sabemos ni la eliminatoria, creo que a la que nos podemos enfrentar. Efectivamente, puede caer por un lado o por otro, sí. Intentar no pensar en eso, que todavía lo veo muy lejos. Habrá que esperar hasta el mes de marzo para jugar esa ronda, pero qué curioso es, ¿no?, que el equipo esté consiguiendo peores resultados sin jugar jueves-domingo que cuando lo hacíais. No sé si tiene alguna explicación lógica esto. No, la verdad que es lo que has dicho, ¿no? Antes los conseguíamos y quizás había más partidos, ahora no lo estamos consiguiendo y no hay tantos partidos entre medios, ¿no? Pero bueno, esto es cuestión de rachas, ¿no? Creo que como se ve estamos en una mala racha, ¿no? No nos salen las cosas como nos salían antes, ¿no? De fluidas, de todo más fácil y cuando te entras en una racha así pues es complicado, ¿no? Se ve todo un poco más negro y intentar salir de ella. Álvaro, ¿cómo explicamos la situación actual del equipo? Un punto por encima del descenso, pero el propio Íñigo en las ruedas de prensa dice: estamos haciendo cosas bastante mejor que el año pasado, estamos corriendo igual, estamos peleando y estamos demostrando futbolísticamente que podemos hacer muchas cosas bien. ¿Qué es lo que está fallando para que este año no estemos en el nivel del año pasado? Bueno, yo creo que sobre todo en primera división las áreas, ¿no? Creo que no estamos siendo ni buenos arriba ni buenos atrás, ¿no? Y creo que si no eres bueno en las dos áreas en primera, pues penaliza, ¿no? Lo que has dicho, ¿no? Hacemos muchas cosas bien, llegamos muchas veces, hacemos muchos tiros, pero no las metemos, ¿no? Y después, al contrario, parece que el rival hace poco y como el otro día, por ejemplo, en 2 minutos nos meten 2 goles, ¿no? Y creo que eso es lo que nos está fallando, ¿no? El año pasado es verdad que arriba tampoco éramos los mejores ni mucho menos, pero atrás el equipo, pues la verdad que sí que estaba muy, muy consistente y era muy difícil hacernos gol. El sábado nos decía Íñigo que tendríais que ver el partido del sábado juntos y ser honestos para atacar los problemas tanto colectivos como individuales que tiene el equipo. No sé si lo habéis hecho ya, si habéis hablado del tema. No, hoy no hemos hecho ni vídeo ni nada y no sé si mañana lo haremos o no, pero hoy de momento todavía algunos recuperábamos del partido y demás y no hemos estado juntos. Pero entiendes que sí que es algo que tenéis que hacer, ¿no? Hablar en grupo para ver qué es lo que está pasando. Sí, evidentemente, ¿no? Creo que es momento de ello, ¿no? De poder mirarnos a la cara y decirnos lo que pensamos, lo que tenemos que mejorar y creo que si no es así es difícil, ¿no? El salir de estas situaciones difíciles que te plantea la temporada, ¿no? Y creo que el equipo, como nosotros actuamos dentro del vestuario, creo que lo hacemos y no hay duda de ninguno. Decía antes, el Rayo un punto por encima del descenso, viene de la derrota dolorosa en el descuento contra Osasuna y el domingo toca visitar nada más y nada menos que el Santiago Bernabéu ante un Real Madrid que además parece que se está recuperando de sus malas sensaciones. No parece la mejor plaza para recuperarse, pero fíjate si lo hacemos, ¿no? Bueno, ojalá, ¿no? Siempre es difícil, ¿no? El ir allí, aunque ellos estén mal y todo eso, creo que son los mejores de la liga junto al Barça, ¿no? Y está claro que no es buen sitio para ir, evidentemente, ni aunque tú estés muy bien en una racha muy buena. Pero bueno, nunca se sabe dónde se pueden conseguir los puntos y quién sabe si ahí pues lo podemos conseguir. En el mercado de invierno han llegado Ilias Akomag y Carlos Martín, otros 2 jugadores de perfil de banda. El técnico quiere extremos que jueguen bien por dentro, el caso de Isi, de Jorge de Frutos, tú mismo. Veremos también qué hace con los nuevos. ¿Tú te encuentras cómodo jugando cuando te toca jugar más centrado y no tan pegado a la banda? Sí, es verdad que no ha sido mi demarcación, ¿no? de toda mi carrera, pero sí, al final es cuestión de adaptarse. Entrenamos y hacemos esos cambios, ¿no? Hay veces que juegas delantero o de media punta y demás. Y bueno, es cuestión de eso, de adaptarte. Creo que
que somos todos los de arriba pues muy polivalentes, ¿no? Podemos jugar en varias posiciones y creo que eso es bueno para todos, ¿no? En cualquier momento del partido, pues como el otro día también, ¿no? Que hizo 2 o 3 cambios de posiciones y no se nota, ¿no? Y creo que eso es importante, así que muy bien. Lo que sí se nota en Vallecas es el estado del césped, que es lamentable. Varios de tus compañeros se quejaron después del partido ante Osasuna, también lo hizo Íñigo la semana anterior. ¿Cuánto os perjudica esto? Siempre se dice que evidentemente perjudica a los dos equipos porque los dos jugáis en el mismo terreno de juego, claro. Pero a vosotros que os gusta jugar por abajo, el llegar y poner buenos centros, el estar, que el terreno no esté bien, os perjudica mucho, ¿no? Sí, es lo que has dicho, ¿no? Al final el terreno de juego es para los dos igual, no es excusa, pero evidentemente nos podemos hacer daño incluso. Recuerdo el otro día un pase que le di a Pep, que estaba solo, se resbaló y nos montaron una contra. No sé, es como, vale, entendemos que pueda estar mal, pero nos está perjudicando, ¿no? Y que nos perjudique, eso ya es más difícil, ¿no? Todo lo que pueda aportar el club y demás para ayudarnos, pues nosotros estamos encantados de que nos ayuden, lo decimos muchas veces, hablamos con todo el mundo y al final la plantilla siempre las perjudica en eso. Álvaro, en el plano personal, ¿cómo estás esta temporada? ¿Cómo te estás encontrando? Bueno, bien. Es verdad que este año pues está habiendo muchos partidos. La verdad que cuanto más años tengo, pues me vienen más partidos encima, pero bueno, creo que no me estoy lesionando y toco madera porque eso es bueno, ¿no? Creo que están yendo las cosas bien y ojalá pues poder ayudar mucho más al equipo. Sí, y con 300 partidos con el Rayo, vaya numerito, ya pasando a la historia, no, formando parte de la historia viva del Rayo Vallecano. Desde aquí te doy la enhorabuena, supongo que también muy contento por esto, ¿no? Sí, como te he dicho antes con los goles, ¿no? Es una cifra que nunca había imaginado poder llegar en un club. Es súper bonito, ¿no? El poder llegar a estar tanto tiempo en un club, eso que te sientes querido, ¿no? Que tienes ganas de seguir, que te sientes a gusto, que tu familia está bien y eso para mí pues es lo más importante y ojalá que lleguen muchos más. ¿Qué mensaje le trasladamos a la afición ya para terminar en un momento complicado como el que estáis viviendo ahora, eliminados como decía en Copa, con la Conference todavía muy lejos y con estos problemas que tenemos ahora mismo en la Liga? ¿Qué le decimos a la gente que el otro día salía pues un poco cabizbaja, ¿no? Pensando, ostras, que nos podemos meter en un lío? Bueno, a la gente poco, ¿no? Creo que ellos no son los que no nos fallan nunca. Creo que, como has dicho, hemos hablado antes de Bratislava, de viajes que son súper complicados, de Jagiellonia, por ejemplo, y ahí había gente, ¿no? Y para nosotros ellos son súper importantes, ¿no? Creo que por parte de la plantilla, pues vamos a seguir dándolo todo. Creo que en eso no hay dudas y que con el apoyo de ellos y con nuestro esfuerzo pues seguro que vamos a salir de ahí abajo. Bueno, pues Álvaro, muchísimas gracias por atender la llamada de Enclave de Franja, de Pasión por el Rayo Radio. Te deseo lo mejor, que celebremos unos cuantos golitos en el Bernabéu el domingo. Allí estaremos y a ver si podemos traer los 3 puntos para Vallecas. Un placer, gracias. Ojalá, muchas gracias. Buenas noches. Pues es el máximo goleador del Rayo Vallecano en Primera División. Es un futbolista que cumple 300 partidos con la camiseta del Rayo Vallecano. Don Álvaro García, gracias por atendernos esta noche también en Enclave de Franja, en Pasión por el Rayo Radio. Un placer, como siempre. Y después de escuchar las reflexiones de Álvaro García, que nos decía que todavía no han hablado en profundidad de lo que ocurrió el pasado sábado ante Osasuna, nosotros sí vamos a hablar ahora de lo que ocurrió en ese partido, que el Rayo perdió ante el conjunto navarro.
Con un primer tiempo dominado por Osasuna, con un Rayo que se veía que no estaba cómodo, en un encuentro en el que Íñigo tuvo que improvisar en defensa con Pate Sis de central y con Pacha Espino en la banda derecha, porque los dos laterales derecho, tanto Ratiu como Valiu, lesionados. El senegalés, campeón de la Copa África, que se quedó sin su homenaje en Vallecas, fue el mejor del partido, mientras que el uruguayo, el Pacha Espino, sufrió muchísimo en la banda, muchísimo. El Rayo no jugaba bien, Carlos Martín no desbordaba, Isi jugó de manera discontinua, a fogonazos, y en el centro no se dominaba el juego, que sí lo hacía por parte del conjunto rojillo. Todo se iba a torcer mucho más cuando Budimir volvía a hacer de las suyas. El cazagoles de Osasuna marcó el 0-1 y el Rayo sufrió más todavía. Tras el descanso, Íñigo dejó fuera a Óscar Valentín y a Carlos Martín para dar entrada a Ilias Akomak, que debutaba con la camiseta del Rayo, y a Alemao, y el Rayo mejoró. Buenos minutos para Ilias Akomak, uno de los debutantes, que además tuvo una ocasión muy clara. Pate Sis consiguió el empate y el Rayo, sin hacer un gran partido, creyó que podía llevarse la victoria. El estadio de Vallecas también se lo creía. Sin estar finos, los vallecanos dominaban más, tuvieron una ocasión muy clara, la que decía de Ilias Akomak, que no enganchó de primeras un centro desde la izquierda que hubiera supuesto la ventaja para el Rayo, y cuando se marcaban los 5 minutos de tiempo añadido y cuando todo parecía que iba encaminado al empate final, los vallecanos se llevaron un golpe doble en el descuento con los goles de Víctor primero y de Asier a continuación, minutos 91 y 94 para finiquitar el Rayo 1, Osasuna 3. Y lo dicho, el estadio como siempre, ya sabéis, con asientos llenos de agua, y después de un día que no había llovido en todo el sábado, y allí cuando fueron algunos aficionados, y lo podéis ver también en nuestro perfil de X, pues cuando fueron a sentarse, aquello era una piscina. Bueno, pues aparte de eso, que ya lo sabemos, cómo está el estadio y que no lo están cuidando todo lo que deberían, el terreno de juego lamentable también. Se había quejado Íñigo en la jornada anterior cuando el equipo ganó, y en esta, después de perder ante Osasuna, no lo quiso utilizar como excusa. Sí habló Alessio Lizzi del tema, el entrenador de Osasuna. También hablaron los jugadores del Rayo. Acabamos de escuchar a Álvaro, que también nos lo ha dicho. El césped fatal. Y sin que sirva de excusa, porque los dos jugaron sobre el mismo terreno de juego en malas condiciones, tanto Rayo como Osasuna. Al Rayo le perjudica, a Osasuna le perjudicaría o no en el partido del sábado, pero al Rayo le perjudica cada vez que juega de local en su estadio. Es de perogrullo. Y después de hablar de lo que ocurrió, vamos a escuchar a los auténticos protagonistas del partido. Empezamos con el entrenador de Osasuna, con el italiano Alessio Lizzi, que decía esto. Sí, por fin llega. Creo que hemos hecho un buen partido. Campo rival, difícil, campo más difícil aún, porque la verdad que es complicado jugar aquí para ambos equipos, obviamente. Y bueno, hemos hecho un buen partido. Quizás, probablemente hemos hecho el mejor partido fuera de casa, pero hoy ha venido la victoria. Pero sí que, teniendo en cuenta el rival y el campo, estoy muy contento con lo que han hecho los jugadores y sobre todo con lo que nos ha aportado el banquillo, que ha sido mucho y ha cambiado el partido. Creo que la primera parte, dentro de que es una primera parte igualada, donde pasa algo más a favor nuestro a balón parado, porque sí que hemos sido peligrosos, podríamos haber metido quizás una más sin merecer ir 0-2, por supuesto, pero bueno, a balón parado las hemos tenido, alguna transición. Creo que estamos un poco más cómodos nosotros que ellos. Luego la segunda parte ellos, bueno, Álvaro ya no replegaba nada y era como metieron dos delanteros no sé si querían romper el partido o qué, pero han conseguido romper el partido y le salía ventajoso a ellos, porque cuando perdíamos balón Rosier nos pillaban un poco estirado a Valentín, y por ahí viene el córner del gol y otra situación. Y bueno, y ha quitado a Iker porque, claro, tenía amarilla, el partido se estaba rompiendo y tenía amarilla y era un problema. Entonces he metido Oso, que nos podía dar pues ese físico y cortar esas transiciones, y lo ha hecho muy bien.
Y luego, bueno, a raíz del empate, creo que ya amenazábamos poco espacio, estábamos controlando bien el partido, pero veía que se podían dar situaciones de profundidad. Aimar no lo encontrábamos porque entre que el campo estaba mal y que ellos eran muy agresivos, a Aimar le estaba costando, obviamente, es muy difícil para él ese partido. Y entonces, bueno, se ha optado para meter Víctor ahí, Raúl, para tener esa profundidad y Abel también, que me podía atacar segundo palo, poner buenos centros, ser profundo, apostar un poco más para transitarle porque no le estamos transitando y bueno, y ha salido bien, otras veces sale mal, hoy los cambios nos han venido, creo, volvería a repetir todo y han sido clave para ganar el partido. El campo está mal, es así, no quiero utilizar adjetivos muy duros porque al final no soy de aquí, no voy yo a... Porque luego una cosa, ambos jugamos en el mismo campo, es una lástima porque repito, el Rayo es un equipo que juega muy bien, me gusta mucho y tiene una afición increíble, es un club fantástico y se merece un campo mejor porque puede hacer más, porque juega muy bien, ¿sabes? Entonces, y hoy se podía haber visto un partido pues, con más situaciones pues eso, de juego interior que son muy difíciles de jugar en ese campo porque cada pérdida, además siendo un poco más pequeño, más aún cada pérdida es una transición peligrosa. El campo está mal, sí, es así. A partir de ahí, cuánto de mal, pues ya no soy yo que tengo que entrar, pero es una lástima porque, repito, el Rayo es un gran equipo, muy bien entrenado y se merece un campo mejor para que podamos ver su fútbol, que es muy bonito. Y diréis o pensaréis alguna o alguno mal pensado, diciendo, claro, lo dice porque nos ha ganado, porque ha ganado 1-3. No, Alessio Lizzi lo dijo en la previa también, que le gustaba mucho cómo juega el Rayo, que le parece un equipo que tiene las ideas muy claras, que está muy bien entrenado por Íñigo Pérez y que es un equipo al que sigue y que le gusta. Y lo dijo también después, como habéis escuchado ahora mismo, después de haber conseguido la victoria 1-3 en un partido que estuvo igualado por momentos, en el que Osasuna fue mejor, en el que después el Rayo fue mejor, en el que el campo estaba muy mal y en el que el Club Atlético Osasuna pues aprovechó esos dos últimos zarpazos para conseguir la victoria y para llevarse los 3 puntos hasta Pamplona después de ese 1-3. Pues después de escuchar a Alessio Lizzi, vamos con el entrenador del Rayo, vamos con Íñigo, que pide una reflexión, que pide que los jugadores sean honestos, que se miren a la cara, que se digan las cosas y que entre todos consigan salir de este bache de resultados, que no tanto de juego, aunque también, porque ahora no estamos atravesando el mejor momento futbolístico, y que entre todos consigan salir de este bache. Este es Íñigo. Bueno, sobre el tema del césped, porque imagino que será pregunta recurrente en esta rueda de prensa, el otro día utilicé la victoria del equipo, una victoria muy importante en el que la autoestima de los jugadores, del cuerpo técnico y de las personas que viven alrededor de este grupo estábamos con confianza como para recibir estas palabras, que es una opinión mía sobre el césped. Cuando uno está en estado de victoria y con ese éxtasis recibe mejor una posible opinión de ese calado y era una realidad que a la vista está que se ha intentado solventar esta semana, por lo tanto estaban de acuerdo con lo que yo opiné. Pero cuando uno pierde como hemos perdido hoy, a mí me enseñaron que la ropa sucia se lava en casa, no es el día de hablar del césped. Cualquiera de mis jugadores tiene libertad de expresión absoluta para poder opinar, en este caso Pepe ha dicho lo que ha dicho, pero hoy para mí no es el día de hablar de los posibles problemas que tengamos a nivel estructural como club. Sí, estoy de acuerdo y bueno, vengo dialogando con los jugadores desde hace un par de meses, podemos decir, en el que cuando tú analizas lo que hicimos el año pasado, tuvimos mucho éxito, y analizas lo que hemos hecho este año y ves que todos los parámetros, y hablo de todos los parámetros, desde los físicos, desde los estadísticos, entrenando, jugando, lo emocional que está por encima del año pasado debido a la Conference, todo es igual o superior, y sin embargo el resultado que obtienes es menor, tienes que entender primero que el año pasado hubo un punto de azar, un punto de fortuna que estaba de tu lado, que este año no está, y segundo, que los equipos que vienen aquí o que se enfrentan al Rayo vienen con otras fortalezas, con otra preparación que antes no, y a nosotros nuestra capacidad, a mí al primero, no es la misma que el año pasado, lo que hicimos el año pasado no nos está dando. Por tanto, en este sentido,
por la pregunta que me dices, cuando nos hacen gol no somos capaces de reponernos, nos está costando mucho. El año pasado podíamos remontar, este año no. Entonces siempre son cuestiones que acaban convergiendo en la labor del entrenador, y es como lo recibo esta derrota la recibo así. Vamos 1-1, podemos hacer la diferencia, no la hacemos y al final nos vamos perdiendo de nuevo en casa. Entonces lo recibo para mí y soy el principal protagonista para poder solventar esto. Bueno, en el descanso no hay... Pienso que hay pocas veces en las que un entrenador cambie radicalmente lo que sucede en el campo. El propio jugador de fútbol, cuando no está bien en la primera parte y hay un descanso, sin que un entrenador interviniera, seguramente la segunda mitad sería mejor, simplemente por una cuestión de que no has estado bien y quieres mejorar. Yo les intento ayudar, evidentemente, desde mi posición, pero no creo que hoy haya tenido mucho que ver en esto, porque no creo que hayamos jugado mejor la segunda parte que lo que hemos jugado los primeros 25 minutos. Es verdad que los segundos 20 minutos del primer tiempo no son buenos, y Osasuna nos supera. Y luego el partido entra en una dinámica con 1-1, en la que el que observa el partido piensa que el Rayo puede hacer el 2-1 porque tiene más energía que Osasuna, o parece, tiene más llegadas que Osasuna, o parece, pero al final en un gol, como te decía, que el año pasado quizá no entrase, este año entra y acaba recibiendo otro más. Entonces, la sensación que tengo yo hoy es que, quitando los anteriores 19-20 partidos, siempre he tenido la sensación de que hemos merecido la victoria o hemos estado muy cerca de ella. Hoy no tengo esa sensación. Por tanto, dado en la jornada en la que estamos, cómo está la temporada y la clasificación y este partido que acabamos de realizar, entramos en una esfera totalmente nueva. No podemos sustentarnos en hemos jugado bien, hemos generado volumen, hemos estado bien, hemos perdido, hemos empatado. Hoy no hemos hecho esa parte que es la importante para mí, que es la que tiene que ver con el proceso, y además hemos perdido. Y además hay un componente que yo lo he aceptado desde el minuto 1 que está en el Rayo, que es que la temporada está muy difícil. Bueno, sobre las estadísticas de victorias en casa o fuera, el año pasado ganamos más fuera que en casa, me reafirmo con lo anterior que he dicho, y quedamos octavos. Por tanto, las victorias son victorias en cualquier campo. Solo existe el cúmulo sentimental de podérselo ofrecer a nuestra afición y celebrar con ellos al final del partido. El resto no tiene nada que ver. Son 3 puntos en cualquier lugar, en casa o fuera, y yo no creo mucho en eso de hacerte fuerte en casa y tirarlo de fuera. Al final son 3 puntos, tanto si juegas en Vallecas como fuera, y solo poder celebrarlo. Lo demás, la misma naturalidad a cada victoria, aquí o en donde sea. Y después sobre Ilias, sí, bueno, Ilias, ya lo dije, es un jugador de un nivel muy alto. En cuanto ha entrado hemos podido ver todos lo que nos va a ofrecer, y ahora, bueno, tenemos que intentar darle continuidad para que sus acciones de nivel nos puedan ayudar al resto. Entiendo que se produzcan estas conversaciones, pero como no podría ser de otro modo, porque las mismas estadísticas del año pasado nos llevaron a ser octavos, y este año, lo he dicho antes, siendo un pelín superiores en algunos parámetros, estamos, bueno, a expensas de lo que haga el Alavés, en descenso. Entonces, entiendo que se den estas conversaciones, además es la conversación que hay que tener, es decir, este año podemos descender, es una realidad que la estamos tocando ya. No me alegro de que suceda, pero en cierto modo nos pone en nuestro lugar, en nuestra posición como club, como Rayo Vallecano, en una liga tan potente. Entonces, a partir de ahí, mucha unión, mucha autocrítica, mucha verdad, y es el único modo en el que considero que nosotros vamos a poder sostenernos en el tiempo y conseguir el objetivo. El resto, bueno, psicosis, entrar en quejas, en excusas, en tal y cual, no nos va a ayudar a meter más goles o las ocasiones que estamos generando que sean aciertos. Bueno, para mí hay que diferenciar 2 cuestiones. Una es el tema de alinear un jugador u otro. Esto los jugadores lo conocen, y por lo menos desde que yo soy su entrenador ha quedado bastante claro. Elijo los jugadores en función de lo que pienso que hace el rival y en función de lo que vamos a hacer nosotros. He optado por Pate porque me ofrece a día de hoy más fiabilidad que Joshua en el eje de la zaga, y sin embargo, con un marcador cercano, he optado por sacar a Joshua porque confío en él para determinados momentos.
los errores, o ni siquiera un error, se ha resbalado que ha tenido él, le va a tocar aceptarlo y sobreponerse. Esto es el pan de cada día del futbolista, del cuerpo técnico, del entrenador, derrota, victoria, saber convivir con ambas en ese equilibrio es la clave. Y Joshua es un chico excelente, es muy autocrítico y seguramente hoy verá la acción, corregirá, le va a venir bien esa manera que tiene de ser él para seguir mejorando. No, en ningún caso es algo que él pueda achacarse o culparse. La culpa es para otros aspectos de la vida. Hola Íñigo, Miguel Ángel de Pasión por el Rayo. ¿Qué es lo primero que va a cometer el entrenador para intentar cambiar esta dinámica y esta sensación que tiene el equipo ahora mismo, más allá del estado del terreno de juego, que es algo muy importante que también atañe, ¿no? Ver el partido. Siempre lo vemos desde cuando estamos bien, desde una mirada objetiva, un poco más, ¿no? Nos intento que se separen un poco y que entiendan que cuando se juzga a algún jugador, ya sea para bien o para mal, que es para su mejora, pero creo que debemos entrar en una fase en la que debemos ver el partido todos juntos, no atendiendo tanto al proceso del desarrollo, de mejorar a jugadores jóvenes, estabilizar los que vienen mejorando, sino qué nos está pasando, esto es cruel lo que ha sucedido, esta es la verdad, que cada uno haga este ejercicio de reflexión, que es doloroso, pero que es vital, nunca mejor dicho, para el devenir de la competición. Todo va unido, no podemos separar el análisis futbolístico del mental porque va relacionado. Cuando yo aquí he repetido más de una vez que prefiero jugar jueves-domingo porque el jueves podemos ganar y ya el domingo tenemos un estado emocional diferente y siempre más positivo, que se traslada a cómo vas a jugar el siguiente partido. No lo separo y quiero jugar jueves-domingo todas las temporadas de nuestra vida porque creo que es mejor para mí. Llevamos un tiempo sin jugar Conference y resulta que cuando no estamos jugando estamos obteniendo peores resultados y se va retroalimentando. Entonces, el único modo que conozco de poder volver a la senda del proceso que nos ha traído éxito, ya no hablo de los resultados porque este año aún con eso no se están dando, es ir a la verdad, ver el vídeo individual, hablar con cada jugador y ver cómo se siente. Quizás sean fallos que tienen que ver con el fútbol o quizás sea un fallo porque esa persona tiene autoestima baja, está sin confianza, el entrenador no me gusta cómo hablas, o sí me gusta, o es que hay que atender a las dos cuestiones porque están íntimamente relacionadas. Bueno, pues ha quedado clara, ¿no? La reflexión de Íñigo. Hay que juntarse, hay que hablar, hay que analizar qué es lo que está pasando, por qué está pasando, mirarse a la cara, decirse las cosas y entre todos intentar levantar esta complicada situación que está atravesando el Rayo Vallecano en Liga después de la eliminación en Copa, después de clasificarse de manera brillante, diría yo, para los octavos de final de la Conference, pero en la Liga, como digo, pues muy cerquita del descenso ya, un punto por encima y sufriendo con resultados complicados como ese 1-3 del pasado sábado en el Estadio Vallecas ante Osasuna. Un partido en el que, como decía antes, debutaba Ilias Akomak, procedente del Villarreal, cedido por esta temporada, para lo que resta de temporada hasta el 30 de junio, sin opción de compra. Un jugador que tiene muy buena pinta, que es muy bueno, que regatea y que gana duelos, que se mete por dentro, que desborda por fuera y que en los minutos que estuvo sobre el terreno de juego ya demostró algunas de las cosas que seguro que es capaz de hacer. Estuvo cerca de hacer el segundo gol del Rayo, no lo consiguió. Ahora le vamos a escuchar después del partido en la zona mixta lamentarse porque tuvo en sus botas ese gol. Este es Ilias Akomak. La verdad que bueno, llevo poquito tiempo aquí, pero me he integrado muy rápido. Veo al equipo bien, en dinámica de entrenamiento, los veo que tienen una mentalidad muy buena y bueno, al final el partido de hoy es duro para el equipo porque era un partido directo contra un equipo que tenía los mismos puntos que nosotros, pero yo siempre digo, al final, ahora nos vemos.
al final ahora es momento de apretar todo el equipo y poder sacar los 3 puntos en los siguientes partidos. Sí, es una realidad. Al final el césped no es que esté en condiciones, pero bueno, al final siempre digo, el césped no está bien para nosotros y no está bien para el contrario. Y creo que bueno, como digo, podemos poner de excusa el césped, podemos poner también de excusa en otros partidos alguna cosa, pero es una derrota, la derrota es para nosotros, toca apretar. Sentimos que la afición, del poco tiempo que he estado aquí, me ha tocado sufrirla antes, estando en otro equipo, creo que la afición no se merece esto, ni nosotros el equipo se merece esto, toca apretar para sacar los 3 puntos. Elías, ¿qué ha pasado en esos momentos finales en los que Osasuna se ha llevado el partido? ¿Lo que ha fallado el equipo? Creo que yo soy el primero que he tenido el 2-1 ahí, y no he podido meter, puedes decir, condición del campo, lo que sea, es culpa mía. El próximo tengo que focalizarme para poder meter el gol y sacar al equipo. Creo que la contundencia en las áreas, tanto en la nuestra como en la otra, yo creo que ha sido la clave. Hemos chutado muy poco a portería y creo que es lo que tenemos que hacer, chutar más a portería, porque así es como entran los goles. Sí, como digo, al final el míster, confío plenamente en él. Desde el primer día que me llamó, él lo sabe. Siempre, he querido, la primera opción ha sido venir al Rayo y tengo que demostrárselo en el campo. Detalles, pero tengo que demostrárselo en el campo. Sí, podría decir bien, pero al final el equipo ha perdido, entonces no me voy contento de aquí. Toca apretar. Yo soy el primero, repito, soy el primero que toca apretar. Como bien he dicho, tenía el 2-1, tenía que haberlo metido para poder sacar al equipo, pero queda partido, es momento de apretar. No hay mucho tiempo, tenemos que apretar todo el equipo con la afición para poder sacar los 3 puntos. No, un partido como los otros, al final es un equipo que está en la liga, hay que respetar, es verdad, es el Madrid, es en el Bernabéu, pero nosotros también tenemos el equipo, hay que ir ahí a apretar con lo que diga el míster. Trabajaremos duro esta semana para afrontar el partido y a darlo todo. Así es, estuve ahí en Marruecos ya una semanita antes más o menos, estuve hablando con el míster, un poco raro todo porque estaba ahí concentrado, también estaba mi cabeza metida con la selección, que es una competición que al final era muy importante para nosotros, pero bueno, lo que te digo, ha sido una semana complicada con perder la final de esa manera, no hacer feliz a nuestro país, venir aquí a Barcelona, después venir a Madrid, ha sido un poco complicado para mí, pero bueno, es así, esto es el mercado, es lo que toca. Pasión por el Rayo Radio, pasión por el Rayo Radio, toda la actualidad del Rayo Vallecano en Pasión por el Rayo Radio. Columna de opinión en Enclave de Franja. Hoy mi columna de opinión va en dos direcciones que nada tienen que ver una con la otra, pero que no quería dejar pasar la oportunidad de tratar. La primera tiene como protagonista a Pathé Ciss. Mi enhorabuena al centrocampista del Rayo por su logro junto al resto de compañeros de la selección de Senegal. Ser campeón de la Copa de África es un premio impresionante para Pathé. Y ahí es donde entra en juego la desidia del Rayo Vallecano. El club, una vez más, volvió a estar lejos de lo que se espera de una entidad de máximo nivel. No homenajeó a su jugador, no le brindó el aplauso que merecía, no supo aprovechar la oportunidad de sentir orgullo por uno de los suyos. Nada de nada. El ninguneo al jugador fue absoluto, algo que no ocurrió con Camello y su medalla olímpica con la selección española. Aquello se hizo bien. Lo de Pathé es un despropósito, se mire como se mire. La polvareda levantada en redes, nuestra columna de opinión al respecto en pasionporelrayo.com, y todo lo que vino después obligó al Rayo a emitir un comunicado que, lejos de servir como disculpa o autocrítica, intentaba justificar lo injustificable. ¿Qué tendrá que ver
el sentimiento de dolor y tristeza tras los accidentes de trenes de la semana pasada con lo que estamos diciendo. ¿Por qué el Rayo considera incompatible o inadecuado reconocer el éxito de uno de sus jugadores con guardar un respetuoso minuto de silencio y mostrar el dolor por las víctimas de los accidentes? Un dolor que sentimos todos. No tiene ni pies ni cabeza. Y voy más allá. Si has tomado esta decisión, ¿por qué la comunicas a posteriori y después de todo el lío montado y no lo haces antes del partido? ¿Y por qué no se lo comunicas al propio interesado? Porque Patesís no debía saber absolutamente nada cuando retuiteó un mensaje crítico en el que un usuario de X se quejaba de la falta de interés del Rayo, cerrando con un contundente mensaje: vaya club de mierda. Eso lo retuiteó Patesís, tal cual. Por cierto, que el Villarreal sí homenajeó a Pape Gueye. Debe ser que en Villarreal separaron el minuto de silencio, el dolor y la pena por los accidentes de tren del reconocimiento a su futbolista. Debe ser que en Villarreal pensaron que una cosa y la otra no eran incompatibles. No eran inapropiadas. Debe ser que en Villarreal hicieron las cosas bien, desde mi punto de vista, y en Vallecas una vez más se hicieron tarde, mal y nunca. Debe ser, ¿no? El Rayo es un club reactivo porque no tiene medios, porque no invierte, porque no tiene músculo institucional, porque es un solar a nivel de gestión. Todo pasa por el mismo cuello de botella, todo pasa por la misma mesa y todo se queda bloqueado, retrasado, estancado. Esa es la realidad. Si no creas una estructura sólida, con mucha gente, con departamentos, con capacidad de decisión, al final pasa lo que pasa, que todo es un desastre. Te puedes pasear por las televisiones esparciendo tu mensaje, pero la realidad es la que es. Claro que tampoco entiendo el papel de las televisiones y los medios generalistas dando altavoz a las lamentaciones y prestando nulo interés a la realidad de una entidad casi fantasma. Pero bueno, esa es una guerra que dejaré para otro día. Por cierto, que el homenaje a Cis llegará dentro de un par de semanas contra el Oviedo, más vale tarde que nunca. Y voy ahora al segundo punto que quería tratar hoy en esta columna. Me da la impresión de que de tanto ganar y tras tanto éxito, a más de uno se le ha olvidado cómo se pierde en Vallecas. Debe ser que han vuelto al estadio de Vallecas algunos de los que hace años recibían aquel cántico de si os vais no volváis. Debe ser que ganar mola y perder no tanto, ¿verdad? Sé que cada uno hace lo que le da la gana, faltaría más. Y no voy a ser yo quien le diga a nadie cómo debe actuar o qué debe hacer. Solo constato una realidad. En Vallecas siempre ha calado hondo el mensaje de siempre a las buenas, siempre a las malas, te animaré. Vale que era el descuento y que el Rayo recibió 2 goles. Vale que el partido ya estaba perdido. Vale. Solo digo que algo está cambiando para peor. Y no lo digo únicamente por la desbandada del sábado con el 1-2 y el 1-3, sino por una sensación general previa, porque tengo la impresión de que a algún sector de Vallecas se le ha olvidado cómo se pierde en Vallecas. Ganar más que perder, jugar la Conference y tener un equipo que daba gusto verlo jugar, yo creo que ha nublado la vista de muchos. Hay quien piensa que a Vallecas se va a animar al Rayo, no a ver ganar al Rayo. Pero hay quien también piensa que a Vallecas se va a ver ganar al Rayo. El abono te da derecho a cualquier cosa, incluso a no ir a los partidos, como los 3.000 que faltaron el sábado. Lo triste para mí es que Vallecas está cambiando a peor en muchas cosas, y eso es síntoma de que, una vez más, algo está fallando a muchos niveles. Yo creo que eso requiere un profundo análisis también desde el punto de vista social. La desaparición de peñas, el poco peso de la federación, que no haya movimiento a nivel de grada en general. Hay mucho que analizar y mejorar. ¿Quiere esto decir que no se pueda criticar el juego del equipo? Para nada. Pero algo hay que cambiar. Hola, soy Francisco Medina Luna Piti, exjugador del Rayo Vallecano, y estás escuchando Pasión por el Rayo Radio. Puedes esperar a que te lo cuenten o puedes verlo por ti mismo. Pasión por el Rayo Radio. Puedes escuchar lo que te digan o puedes opinar tú mismo. Pasión por el Rayo Radio. En Pasión por el Rayo Radio te contamos la actualidad del Rayo Vallecano. Compruébalo tú mismo. Pasión
Pasión por el Rayo Radio. Toda la actualidad del Rayo en Pasión por el Rayo Radio. Pasión por el Rayo Radio. Estás escuchando Pasión por el Rayo Radio. Por el Rayo Radio. En clave de franja, en Pasión por el Rayo Radio, con Miguel Ángel Tejeda y Nacho Herrero. Bueno, pues después de tener a un invitado como Álvaro García en el programa de esta noche, después de haber analizado lo que pasó en el partido ante Osasuna, después de escuchar a los protagonistas, después de esta columna de opinión que me he marcado, pues llega el turno para hablar con el más grande, con Nacho Herrero. Nacho, buenas noches, ¿qué tal estás? Hola Miguel Ángel. Muy buenas, ¿todo bien? Bueno, he estado pensando que, claro, si Álvaro García lleva 300 partidos con el Rayo, tendría yo que mirar cuántos análisis llevamos en clave de franja. Claro, tú llevas 300 y pico, yo te llevaré algunos menos, pero yo también tengo que llevar unos cuantos ya, ¿eh? Centenario eres seguro. Fijo, 200 mínimos. Venga, o sea que, bicentenario, bueno, me vale. Estoy ahí ya cogiéndole el rebufo a Álvaro, así que no se despiste. Te voy a hacer un homenaje, ¿qué te parece? Bueno, si me vas a hacer uno parecido al que le hizo el Rayo a Cis, casi que te lo ahorres. Y ya está, y no pasa nada. Bueno, pero vale, no te lo hago hoy. Anuncio que lo hago dentro de 3 semanas. ¿Te parece dentro de 3 semanas, por ejemplo? Pues ya veremos a ver si lo podemos salir a celebrar. A lo si mejor no se me olvida. A lo mejor está expulsado o sancionado o vendido para Cispa entonces. Vete a saber. O sea, cabreaba, ha dado un portazo y se ha ido, porque vamos. De verdad, Nacho, esto es increíble. Bueno, pues lo que acabas de comentar en la columna de opinión. Esto en un club medio serio que tuviese unos departamentos en los que, como dices tú, haya poder de decisión, que no hablamos de fichar a Kaká o a Ronaldo, invertir 500 millones, no, estamos hablando de, por ejemplo, un departamento de limpieza que quite los charcos de los asientos, o un departamento de protocolo que sea alguien encargado de decir, oye, que tenemos un campeón de la Copa de África, que yo creo que es el primer campeón de la historia del Rayo, más allá del oro olímpico que consiguió Sergio Camello, que hay que hacerle un homenaje, que es que, vamos, parece mentira que por el accidente terrible y trágico que ha habido, parece como que tuviéramos que dejar de vivir, y yo creo que todo lo contrario, hay que mantener el minuto de silencio, hay que empatizar con la gente y con el dolor, pero más allá de eso también hay que celebrar la vida. Hay que celebrar los goles, hay que celebrar si se hubiera ganado una victoria, hay que se hubiera cantado la vida pirata, evidentemente. Eso choca con el dolor, con la impotencia, con el luto por toda esa gente que ha tenido ese fatal desenlace, pues evidentemente no. ¿Qué tiene que ver? O sea, no estamos haciendo una fiesta por esa razón, estamos reconociendo el éxito de un futbolista, en este caso de Pathé Ciss, que se quedó con cara de tonto y que después pues reaccionó en las redes sociales, no sé si de la mejor manera o de la peor, pero reaccionó. Hombre, yo para mí creo que no es de recibo que un futbolista hable así del club que le paga. Yo por lo menos no lo haría de mi jefe, o al menos no públicamente, en privado otro gallo cantaría, pero bueno, yo creo que al Rayo le vino la excusa pues como anillo al dedo, y eso sí que me parece feo, utilizar esa tragedia como excusa para tapar tus errores. Eso sí que me parece horrible, el hecho de aprovecharte de ese dolor ajeno para decir, bueno, pues como había ese dolor, pues no he hecho lo que tenía que hacer. No, es que no tiene nada que ver, porque si hubiese sido así y hubieses querido presentar un luto total, pues habrías hecho silencio total, sin música, o no habrías hecho espectáculos en el descanso como lamentablemente estamos acostumbrados a ver. O lo hubieras anunciado previamente, hubieras dicho, reconocemos el éxito de nuestro jugador, pero en esta situación hemos pensado, acertado o desacertadamente, con mayor con grado de opinión a favor o en contra de la gente, eso ya da igual, pero hemos decidido que vamos a hacer esto de esta manera. Se lo dices al futbolista, se acaba el lío. Tú luego puedes opinar, pues no me gusta, pues me parece que se tenía que haber hecho lo que quieras, pero no este ridículo que hemos hecho.
Exacto, ha sido un ridículo espantoso y el hecho de no tener eso, de no tener dividida la estructura del club, de no tener departamentos, de no tener, claro, como dices tú, que todo es un cuello de botella, que todo tiene que pasar por la misma persona y es imposible que esa persona esté a todo, esté a los fichajes del primer equipo, del segundo equipo, a la junta de accionistas, esté a lo que sucede con el estadio y hablar con la prensa para reclamar un estadio nuevo. A manejar a sus jugadores a que el estadio es imposible. Para algunas cosas sí tiene tiempo, ¿eh? Sí, bueno, claro, obviamente, sí. Pero ahí entra ese tiempo que estás dedicado a otras cosas, llámase como se llamen, pues no las estás dedicando a lo que es gestionar de verdad un club de fútbol. Y al final, oye, esto no deja de ser algo anecdótico, el hecho de que a un jugador no se le dé el homenaje. Pero quien dice eso te habla de cómo está el césped, quien te habla de cómo está el césped te habla de cómo está la ciudad deportiva, quien te dice cómo está la ciudad deportiva te dice cómo está el estadio, y quien te dice todo el estadio te dice de la política de fichajes del club, que bueno, parece en el mercado de verano, viendo los resultados, que tampoco ha terminado de ser lo más acertada para afrontar 3 competiciones. Bueno, hemos escuchado a Álvaro. ¿Qué extraes de lo que ha dicho el jugador, de lo más llamativo? Bueno, pues antes de nada, permíteme decirte que ya en pasionporelrayo.com la gente puede leer otra vez toda la entrevista completa, escucharla cuando termine este programa, también la podrán escuchar. Y bueno, pues el titular que yo he extraído es que no estamos siendo buenos en las 2 áreas. Eso yo creo que es algo que dice muy a las claras que el equipo tiene ese espíritu autocrítico que ayer le pedía Íñigo a los suyos, que no se están haciendo las cosas bien. Quizá la gente está mirando, pues eso, que no metemos gol, que nos falta arriba acertar, pero también el equipo está siendo excesivamente vulnerable en la parte de atrás. Y bueno, pues ha dejado también muchos y muy interesantes titulares, como el tema del campo, que al final yo creo que lo más duro es escuchar a un futbolista decir, bueno, es que ya no pedimos ni que sea ni para ganar ni para perder, porque no es excusa para eso, es que nos podemos lesionar. Sí. Y que un futbolista de primera división tenga que estar reclamando que un terreno de juego esté en condiciones, y yo creo que aquí la Liga debería de intervenir lo antes posible. Oiga, usted tiene un régimen en el que obliga a todos los equipos de fútbol a tener el césped en impecables condiciones. Primer estadio, primer equipo que no lo tenga, multa y sanción. Me da igual que sean puntos, me da igual que sea la disputa del partido no se sucede, cancelado el evento, me da igual. Es que si hay un reglamento es que hay que cumplirlo. Es que aquí siempre parece que con el Rayo hay manga ancha y que este señor que tiene todas las acciones tiene libertad para hacer y deshacer y hacer lo que él quiera. Ahora pone como excusa que ha sido de la San Silvestre. Bueno, permíteme que lo dude o permíteme que le conteste que es que en otros campos se hacen conciertos donde el césped lo pisan 80.000 personas y al día siguiente está o replantado o en perfectas condiciones. Al final, como venimos hablando, son siempre excusas. La culpa siempre la tiene otro y nunca la tiene el Rayo. Y luego vamos por ahí alardeando que tenemos 40 millones en la hucha y seguimos sumando, ¿no? Para gastarlo en lo que sea, cuando sea y cuando se decida, ¿no? Yo entiendo que dices tenemos, que en realidad habría que sustituirlo por tiene, porque sí. Al final el club es unipersonal, solo él es quien toma las decisiones, porque al final también el Consejo de Administración ya hemos visto muchas veces que empezó con 5 o 6 miembros y ahora ya solo quedan 3, queda su hermano y José María Sardá. Entonces, bueno, pues al final esos 40 millones, pues me imagino que los tendrá o debajo de la cama o en un calcetín guardado en la mesilla de noche, o no sé cómo lo tendrá, pero claro, cuando alguien en una junta de accionistas te dice que tiene 40 millones reservados para construir un estadio o para lo que sea, y luego resulta que a los 2 días está llorando por televisión y porque no hay más otros medios, y esta semana jugamos contra el Madrid, me imagino que habrá turné. Sí. Habrá turné por la radio, lo volveremos a escuchar. Pues oye, si tienes 40 kilos, no sé qué fenómeno paranormal o sobrenatural te impedirá llegar a un terreno, oiga, quiero comprar todos estos terrenos que aquí voy a hacer un estadio, y ponerte a levantarlo. Si tan necesario es para la vida y la permanencia del Rayo Vallecano, mejor empezar hoy que no mañana, ¿no? O invertir en el césped del campo donde juega actualmente tu equipo, que se puede ir a segunda división, entre otras cosas por lo que estamos diciendo, porque el césped no está en condiciones y el Rayo, aunque no sea la excusa principal, aunque no sea la razón, y ahora hablamos un poco de fútbol también, pero que por esa razón además
también se está viendo perjudicado tu club, ese que quieres mantener a toda costa en primera división, que todos queremos que esté en primera división, lógicamente, pero que tú mismo no estás poniendo los medios para que sea así, la verdad. Es que me parece tremendo que un futbolista de primera división con 300 partidos en la historia del club Increíble, sí. tenga que salir en un programa de radio a decir, oiga, por favor, que es que nos podemos lesionar. Que ya no se trata de que Osasuna venga y te complique las cosas y nos podamos ir a segunda división. Es que a lo mejor te partes la rodilla y se acaba tu carrera deportiva. Si lo ha dicho Álvaro García clarísimamente, al final los perjudicados somos la plantilla, porque ahí te estás jugando la salud. Sí, sí. Más allá de lo deportivo, está claro que puede haber esa desgracia en un jugador del Rayo, en un jugador de cualquier otro equipo, porque al final son muchos los jugadores que pasan por este campo y es algo que tiene remedio y que tiene una solución y que hay que ponerla sobre la mesa. Y es decir, si necesitas invertir, pues invierte. Ya está, o sea, es que no hay más. Gástate el dinero en arreglar lo que tienes ahí. Claro, gástate el dinero en invertir, gástate el dinero si esto está todo inventado, si no vamos a descubrir ahora el Mediterráneo. ¿Por qué en muchas temporadas el campo del Madrid o del Atlético de Madrid o otros muchos estaban fatal y eso ya no sucede en los últimos tiempos? Pues porque hay unas máquinas que se ponen, que dan solecito, que dan calorcito al césped, bueno. Tú lo pones y ese césped está, vamos, como una pradera, como si hubieras jugado en las praderas de Suiza toda tu vida. Pues no, aquí lo que sucede es que llega la San Silvestre el día 31, es un evento que, bueno, pues el estadio es de la Comunidad de Madrid y él dispone de ello para esa prueba, se sabe que tienes un partido 2 días después y no se pone ningún tipo de remedio para nada, ni se mira cómo está el césped, ni se pone para replantar, ni se plantea absolutamente nada. Es que al final es lo que tú dices, si para quitar el agua de los asientos tiene que llegar alguien con su bayeta al estadio, su abono, en su asiento y hacerlo el mismo. Sí, sí, porque queremos una estructura de primera división. Incluso me cuentan que piden la fregona y ya les han dicho que tampoco, que ya no se la dejan y que no hay nada que hacer. O sea, que lo mismo solo hay una para todo el estadio. O sea, seguramente, y no estará en muy buenas condiciones, Claro. también te lo digo. Bueno, hablando de lo que ocurrió el sábado, el Rayo que se estrelló contra Osasuna en un partido que iba 1-1 hasta el tiempo de descuento y ahí en 2 acciones 1-3, pero que no sé qué sensación te deja después de los 90 y pico minutos que se jugaron. Bueno, pues yo creo que corriendo el minuto 90-91, si le hubiéramos preguntado a los 12.000 que estaban allí en Vallecas viendo el encuentro, yo creo que nadie en ese momento hubiera dicho no, vamos a quedarnos con el punto y ya está. Y sumamos un puntito y uno para Osasuna y uno para nosotros, porque necesitábamos la victoria, lo veíamos cerca, porque el equipo estaba transmitiendo buenas sensaciones en la segunda mitad sin ser el mejor partido que hayamos hecho en los últimos tiempos, pero sí que parecía que el Rayo, pues mira, pues habíamos tenido la ocasión de la que habla Ilias, también una que le pasa creo por entre las piernas a Jorge, un par de paradas que había hecho Sergio Herrera, pero bueno, pues llega ese mazazo, esa genialidad de Víctor Muñoz, del futbolista de Osasuna, y te quedas pues con cara de tonto, de decir, pues hemos perdido un punto que teníamos en la mano por quizá exceso de ambición o por ser pues demasiado flojitos en la parte de atrás, pero estas cosas a veces suceden, el fútbol es así de cruel y lo decíamos en la previa, es que este partido era muy importante porque era contra un rival directo de la permanencia y al final ese marcador, ese 1-3 es de los que duelen y de los que hacen pupa, más allá de que al final la situación del equipo venga de donde viene y que cada vez se esté complicando más. Cada vez se complica más, 22 puntos, uno por encima del descenso ahora mismo, 171 jornadas contábamos en pasionporelrayo.com que está, de momento sigue el Rayo fuera de los puestos de descenso en primera división, que es un auténtico milagro, hablando de lo que estamos hablando, de la infraestructura, de las condiciones, de cómo trabajan los jugadores, de la ciudad deportiva, el estar fuera, el estar dentro, el no poder entrenar en condiciones, bueno, todo lo que acompaña a este equipo. 171 jornadas en primera división sin estar en puestos de descenso, Claro, las 2 temporadas que estuvo Andoni desde la jornada 2, en que sí que estábamos en descenso tras perder contra Sevilla Real Sociedad. Después vino Francisco, que bueno, sin pisar el descenso fue destituido y llegó Íñigo Pérez, más esa temporada de éxito de la Conference. Ya te hacen 4 temporadas del Rayo Vallecano
estamos hablando del Rayo Vallecano, sin pisar puestos de descenso a segunda división, y estamos ahora mismo en la jornada 21, si no me fallan las cuentas. Pues veremos a ver si en la 22, con esa visita al Bernabéu y con el resto de resultados, pues el Rayo está ahí pisando esa plaza que de momento, pues eso, llevamos 5 temporadas casi sin pisar, lo cual y se asocia un poco con lo que tú comentabas. Yo creo que a mucha gente, no sé si por memoria a corto plazo o qué, se nos ha olvidado que esto es fútbol, que aquí todos los equipos se refuerzan, que todos los equipos pueden tener mejores y peores temporadas, que han ido pasando los años y que, como dice Álvaro García, pues ahora le ha llegado el chorrón de partidos, le ha llegado con cada vez más años, y que no todos los futbolistas van a estar siempre al máximo y dando su mejor nivel. ¿Que este equipo lo puede sacar adelante? Bueno, lo hemos visto, yo creo que a nadie le cabe duda, pero que va a ser muy sufrido, como viene diciendo Íñigo Pérez en varios mensajes en las últimas semanas. Lo dijo en la previa, a pregunta de Pasión por el Rayo. Esta es nuestra realidad, permanecer en primera división es nuestro objetivo, y simplemente hay que tomarlo con naturalidad. Vamos a luchar por no bajar a segunda división, y yo creo que no hay que hacer más drama. Y si no lo entendemos, me parece que flaco favor le vamos a hacer al equipo, y creo que se necesita el apoyo absolutamente de todos. Los que van al estadio, los que se quedan en casa, los que escuchan este programa, los que lo hacemos, creo que se necesita el apoyo de todos para sacar esta situación adelante, y los jugadores lo tienen que notar, ¿no? Sí, creo que además lo pusiste tú en una imagen, me parece que fue el sábado por la noche después de esa dura derrota, en una foto así color sepia gris. Al que no le guste esto de estar peleando por bajar a segunda división, bueno, pues ahí tiene el camino a la puerta, y ya está. Aquí nadie se nos va a caer los anillos, desde luego, por tener que estar sufriendo hasta la última jornada por pelear por evitar bajar a segunda división, más que nada porque ahí ya hemos estado, sabemos lo que hay, y tampoco es que nos disguste en exceso. A ver, que a todo el mundo le gusta estar lo más arriba posible y que hablen de ti, pero bueno, si hay que pelear un año por no bajar, pues ahí vamos a estar. Y si después de casi 20 años que llevamos haciendo esta locura nos vamos a preocupar ahora por esto, pues oye, fíjate tú, ¿no? Sí, que la gente no se piense que vamos a echar el cierre al chiringuito porque bajemos a segunda, habiendo estado, por ejemplo, retransmitiendo un Barea Rayo B en según qué condiciones, con un narrador casi cerca de la congelación. O sea que nada, en esto no hay ningún tipo de duda. Sin lugar a dudas. Bueno, que lo dicho, que después de lo de Osasuna decimos, hay que levantarse en el siguiente partido, hay que conseguir la victoria como sea porque el equipo lo necesita, pero claro, vamos a Santiago Bernabéu. Sabemos que ese campo es lo que es. El equipo que está enfrente es el que es. Yo acabo de quedar con Álvaro en que vamos a celebrar unos cuantos golitos y que nos vamos a traer los 3 puntos. Vamos a ver, ¿no? Sí, mira, además yo creo que viene en un momento idóneo, porque yo creo que no fue ni hace una semana, celebrábamos el 30 aniversario de aquel famoso 1-2 con el doblete de Guillerme, y ¿por qué no? Si aquel Rayo que estaba sufriendo por no bajar a segunda división en aquel año 96 pudo hacerlo, pues ¿por qué no lo va a poder hacer el Euro Rayo de Íñigo Pérez en el año 2026? Futbolistas hay, vimos por ejemplo el regreso de Patecís, que contra Osasuna fue el mejor, hizo un partidazo tremendo. Yo personalmente le sacaría de atrás, y bueno, entiendo que con la recuperación de Mendy tras su sanción por la expulsión, volverá el futbolista a su posición de centrocampista, y ahí pues una dupla en la que pueda estar también a lo mejor un recuperado Unai, que le hemos visto entrenar hoy también al margen, y que volvamos a tener una banda derecha con lateral a su pierna natural, porque Pacha, como comentabas tú, está sufriendo bastante en esa posición. Pues ¿por qué no le podemos plantar cara a un Madrid con un Ilias que destape el bote de las esencias, con un De Frutos que se reivindique para la selección, con Alvarito llegando a los 30 goles como Pichichi del primer equipo en primera división? Yo no lo veo descabellado. Que sabemos que el Madrid es el Madrid, sí. Que le van a pitar un penalti como le pitan todas las semanas, también lo sabemos. Sí, también lo sabemos. Y bueno, luego después será o no será. Yo ahí ya no me meto. Lo más fácil que no lo sea. Eso ya es opinión personal. Pero vienen de jugar el miércoles, me parece, la Champions. El partido es el domingo a las 2. ¿Por qué no vamos a poder meterles mano? ¿Por qué no vamos a poder aprovechar si a lo mejor surge alguna duda? Yo creo que este Rayo, si algo necesitamos ahora mismo, es un baño de optimismo, y después, oye, que nos pintan la cara y quedamos 10-2.
Bueno, ¿y qué? Si eso ya lo hemos tenido otro año. Sí, si es sí. que no va a pasar nada. Si aquí lo importante es que el equipo sepa que está con la afición y la afición sepa que el equipo lo da todo en el campo y que, obviamente, hay que ser honestos. Como dice Íñigo, si uno no se ve capacitado para pelear y salir con todo al Bernabéu, que deje paso y que entre el siguiente. Fíjate que además nosotros llegamos ya entrenados en el horario porque nos han puesto varios partidos a las 2 de la tarde, con lo cual eso ya lo llevamos por delante. A lo mejor a ellos les pilla un poquito con la comida todavía sin haber hecho la digestión, y es algo tan fácil como superar a Courtois, como parar a Vinicius, como evitar que Mbappé se caiga, le piten penalti o haga una genialidad de las suyas y meta un gol, y que nosotros metamos un par de golitos. ¿Y dónde está la dificultad de eso, hombre? Confiando en que, como dices tú, vayan a jugar, porque lo mismo el nuevo entrenador se piensa que nos van a ganar con la gorra, sacan un 11 como sacaron en la ida, reservando algunos de los titulares, y lo mismo se llevan una sorpresa como se llevaron en la ida con un empate a 0, quién sabe si con un 0-1. Si es que al final el fútbol es así, el fútbol te regala estas sorpresas. ¿Quién le iba a pensar hace 2 semanas que la Real Sociedad le iba a meter al Barcelona 2-1 con un Barcelona que venía haciéndolo todo casi perfecto? Entonces, bueno, esto luego al final la realidad será otra distinta o no, lo veremos, pero lo que necesitamos ahora mismo es no caer en el pesimismo de estamos ya cerca del descenso y llevamos X jornadas sin ganar y fíjate qué malos somos y cómo tenemos todo. Bueno, pues si es que ya lo sabemos, lo que hay que hacer es con lo que tenemos, ya no va a cambiar más, no nos van a traer a un delantero centro de 30 goles por temporada. No. Primero porque no existe ahora mismo en el mercado y segundo porque no lo vamos a pagar y desde luego el Rayo no va a romper el cerdito de los 40 millones y hay que pelear con estos futbolistas que son prácticamente el 90% los que nos han llevado a Europa el año pasado. Debutó Ilias, me gustó mucho el ratito que jugó. Pintaza no, ya está claro que es un pedazo de futbolista, atrevido, valiente, con esos regates, con esa forma de jugar eléctrica. No se entendió muy bien con Camello, porque Camello le dejaba los balones atrás y él los pedía en profundidad para salir en velocidad, pero eso son cosas que se irán puliendo poco a poco y que seguro que van a mejorar. Buen fichaje se parece a priori, ¿no? Sí, buena cesión a priori, igual que en los primeros partidos también me gustó Carlos Martín y sin embargo ayer tuvo un partido mucho más gris. También es cierto que para mí esos jugadores, esto es opinión, que no tiene por qué compartirla a nadie, creo que cuanta más calidad tienes, más cerca tienes que estar del área, es decir, ayer personalmente para mí teníamos que haber salido con Carlos Martín jugando en punta, con Álvaro y de Frutos en las bandas y empezar a suministrar balones y que el chaval empiece a reivindicarse a base de goles, y con Ilias me pasa 3/4 partes de lo mismo. A mí acostarle en una banda que es por donde también ha despuntado en Villarreal, me parece que es opinión, ya digo, me parece desperdiciar un futbolista, como dices tú, que es capaz de irse en una baldosa, de asociarse en una pared prácticamente entre líneas y sacar el O del público, y porque te es capaz de conectar y generar espacios. Para mí, los jugones, cuanto más arriba y más cerca del área, mejor, porque también en cualquier disparo y en cualquier acción te pueden levantar un partido. Bueno, ya lo hemos comentado, el homenaje a Patesi será en el partido ante el Oviedo. Supongo que también le darán su plaquita o su camiseta con el número 300 a Álvaro, supongo, ¿o no? O dentro de 2 semanas, o ya serán dos después. Vamos acumulando así. Vale, para que no se solapen una con la otra, ¿no? Es que imagínate, porque ahora dirán que el homenaje de Pate puede solapar el gran homenaje a la leyenda de Álvaro García. Es que puede ser, ¿eh? De locos. Bueno, no sé si algo más de primer equipo, que como decimos juega el domingo a las 2 de la tarde en el Santiago Bernabéu, y allí estará pasionporelrayo.com para contar todo lo que suceda en el partido ante el Real Madrid, en el que esperemos que el Rayo pues pueda dar la campanada y pueda conseguir algo positivo de un campo muy difícil, y hablando en serio, ante un rival que está a años luz en cualquier cosa, se mire por donde se mire, aunque jueguen en la misma categoría. Bueno, pues que nosotros seguiremos informando esta semana como siempre hacemos, no porque esta semana juguemos contra el Madrid
resulta que vamos a tener más páginas o vamos a tener más noticias, que es lo que va a suceder tristemente en otros sitios, pero hay que aislarse un poco de eso, de lo que dices tú, de ese victimismo que probablemente haya muchos que ya estén hablando de que vamos a pisar el descenso, de que nos van a meter una goleada, de que el Madrid, fíjate, bueno, pues el Madrid hace no mucho estaba perdiendo partidos en Liga y en Vallecas empatamos a 0, o sea que lo tenemos en nuestra mano, podemos hacerlo y bueno, semana de entrenamientos, mañana y miércoles, por si la gente quiere acercarse, hoy hemos estado bajo una chupa de agua importante, pero bueno, es lo que nos trae el clima en este invierno. Puerta abierta, jueves descansan, viernes y sábado, tramo final para afrontar ese partido. Domingo, como dices tú, a las 2, hora a la que, bueno, pues a mí se me ocurren otras muchas cosas que hacer mejores. Quiero un partido de fútbol, pero es muy importante mantener el mercado chino. Sí, para que no paguen. Ese no nos paga, exactamente, para que la audiencia del país chino pues pueda ver el Madrid Rayo cómodamente en sus salones. Por cierto, que imagino que ahora los chinos estarán durmiendo, pero por si hay alguno que está despierto y está escuchando en clave de franja, que sepa que el Getafe acaba de marcar en Montilivi 0-1, se adelanta en el marcador ante el Girona, y eso es un mal resultado en principio para los intereses del Rayo, porque el Getafe adelanta también al Rayo. Sí, ahora mismo nos adelantaría, quedaríamos cuartos por la cola y creo que sería Mallorca, Levante, Oviedo los equipos que ocuparían el descenso. Efectivamente, un punto por encima el Rayo del Mallorca, a falta de jugar, como decimos, la jornada que viene con el Real Madrid. Bueno, pues nada, a afrontar el futuro con ilusión, con ganas, con esperanza, a pensar que esto es un bache que tenemos prácticamente todas las temporadas y que esta no iba a ser diferente, y a partir de ahí a arrimar el hombro entre todos e intentar sacar esto adelante. Vamos con el resto de equipos, si te parece. Vamos allá. Venga, pues empezamos, si te parece, por el filial, que ante el Fuenlabrada en casa, una oportunidad para haberse enganchado ya a la lucha por los puestos de arriba, aunque esta competición, siempre lo decimos, es una auténtica locura y está todo muy apretado, pero la derrota ante el Fuenlabrada te hace mirar ya ojo, que vienen también los equipos del descenso por detrás. Sí, prácticamente en el grupo 5 de la segunda red podemos decir prácticamente lo mismo que en primera división, que es que hay 8 o 9 equipos que están en 3-4 puntos y que si enganchas una buena racha como enganchó el Rayo B en este inicio del 2026, te pones mirando para arriba, y que cualquier equipo de la zona baja como era el Fuenlabrada, que estaba en zona de play-out de descenso, llega a Vallecas y te puede pintar la cara. En 25 minutos, aprovechando los errores que tuvo el Rayo en salida de balón y en transición, pues él se adelantó con ese doblete de Nates o Nates, ese 0-2, y ya fue prácticamente todo el partido a remolque, remando, incapaz de encontrar ese buen juego o esa solidez que le había hecho, pues bueno, merecedor de estar mirando hacia arriba en las últimas jornadas. También es cierto que, bueno, pues estas cosas a veces pasan, el fútbol te castiga y te condena, y pues hay días en los que no te sale nada. Y de hecho, pues fíjate, Baladía termina la primera parte en ambulancia, tienes oportunidades clarísimas en los primeros minutos para adelantarte y te llega el 0-1 y el 0-2, y casi cuando consigues el 1-2 es el minuto 90, y en los últimos minutos de arreón, pues ya sabemos que un equipo como el Fuenlabrada, que son con experiencia, gente que curtida en la categoría, pues sabíamos que no se iba a jugar prácticamente nada, como así fue. Y bueno, pues al final te quedas con ese mal sabor de boca de una oportunidad desaprovechada, pero como siempre decimos, el fútbol siempre daba oportunidad de darle esa revancha al equipo que ha perdido, y la tendremos este mismo miércoles cuando se dispute el Tenerife B Rayo B, que se aplazó hace unas semanas por el temporal. Así que a partir de las 6 de la tarde, horario peninsular, 5 en Canarias, podremos contar y vivir ese Tenerife B Rayo B. Bueno, pues ese será el siguiente objetivo, y a continuación la visita al Coria, un equipo también serio. Ya le vimos aquí en la primera vuelta al principio de la competición, y están cuartos con 33 puntos el conjunto extremeño, que seguro que va a ser otra piedra pues complicada para el Rayo B. Sí, y casi son dos escenarios en los que todo el mundo pues va a decir el Tenerife B, que está ahí metido en la mitad de la tabla, y Coria, que está en la parte de arriba, que no vas a puntuar y que va a ser muy difícil y muy complicado.
pues resulta que seguramente a lo mejor el Rayo B encuentra en esos partidos un escenario más propicio con equipos que plantean un juego más abierto, que es lo que le viene mejor a él. Ojalá que el Rayo B pues pueda dar su mejor versión, que siga teniendo grandes jugadores como vimos en el partido contra Fuenlabrada, como Iván, como Sergio Alonso, que hicieron un gran partido. Ojalá Baladía le recuperemos lo antes posible y a esperar a ver qué sucede. Queda todavía mucha competición y desde luego este grupo es tan igualado que no vamos a saber lo que va a pasar con la clasificación hasta las últimas jornadas. Bueno, pues pasamos página. El filial que, como decimos, perdió 1-2 con el Fuenlabrada y está ahí en esa zona de estar pendiente de los que vienen del descenso y ese puesto del play-out, de momento fuera de ahí, pero por poco. Y pasamos al juvenil, que tiene lo que ha sucedido este fin de semana y lo que tiene por delante. Primero vamos con la Liga y esa victoria en Valladolid por 0-2 del Juvenil División de Honor. Sí, 0-2, que prácticamente se fraguó en los últimos 15 minutos del partido, con 2 goles que llegaron prácticamente de manera consecutiva, con un Valladolid que reclamó mano en la jugada previa del 0-1, algo que el colegiado no pitó, y cuando empezaron a volcarse para buscar la igualada, pues llegó el 0-2 en un centrochut al área, que bueno, yo creo que vino a traducirse en el dominio y en las oportunidades que tuvo el juvenil durante todo el partido, con un Valladolid que bueno, ya no es el de la temporada pasada, obviamente lo hemos dicho muchas veces, las jornadas de jugadores no son iguales, y el juvenil que sigue en ese buen camino, en esa buena clasificación que nos permite estar terceros por detrás de Real Madrid y Atlético de Madrid, y lo único, pues quizá más negativo del encuentro, que bueno, pues habría que preguntarle al Valladolid quizás si no podía haber ayudado algo al Rayo. Entiendo yo que no, pero fíjate, terminar el domingo cerca de las 8 de la tarde en Valladolid, más después el viaje de desplazamiento de vuelta a Madrid, para ahora tener que jugar el miércoles a las 6 de la tarde en La Coruña, que quiere decir que vas a poder entrenar lunes y martes, y el martes por la tarde ya estás viajando a La Coruña porque no te vas a pagar el palizón de viajar el mismo miércoles para jugar en la tarde. Entonces, bueno, pues alguna de estas cosas que no se terminan de entender. De hecho, toda la jornada del Grupo 5 de División de Honor se jugó el sábado y solo el Valladolid Rayo se jugó el domingo. El domingo por la tarde. Eso es, a las 5:30 de la tarde, entendemos, y por lo que hablamos, que bueno, pues el Valladolid promesas probablemente podía haber tirado de algún jugador del juvenil y que quizá por eso, al no utilizarlos, pues por eso se puso el horario tan tarde. Pero bueno, yo creo que al final no es ni de recibo por eso que decimos, porque al final el más perjudicado ya no es que el Valladolid pueda ganar o no al Rayo, que bueno, pues tiene sus armas, pero es que le complicas la competición de Copa, pues algo que es un detalle para mí feo. Bueno, pues como decimos, Real Madrid líder con 46, el Atlético de Madrid con 39 y el Rayo Vallecano a 3 puntitos del Atlético de Madrid con 36. Está muy bien, ¿eh? Y además metiendo ya espacio al cuarto, que es el Leganés, que se queda con 29. Ya son 7 de ventaja sobre el Leganés, ¿eh? Sí, y ahora pues eso, con el objetivo, con la mente puesta y fija en esa eliminatoria Copera, y el fin de semana, pues después del palizón de viajar hasta La Coruña en el martes por la tarde, jugar el partido y regresar el miércoles por la noche, pues seguramente disputará su partido del fin de semana el domingo, y ojalá pues que podamos disputarlo en las mejores condiciones, porque ya estamos viendo con todo el temporal, con toda la lluvia que está sucediendo, veremos a ver si además de sería desafortunado de pegarte el viaje, no te toca volverte sin jugar. Rayo Badajoz será el de Liga, y el de Copa, como decimos, el miércoles contra el Deportivo de La Coruña. Qué bien suena ese partido, octavos de final de la Copa del Rey en categoría juvenil, pero qué bonito, Deportivo de La Coruña, Rayo Vallecano, recordando viejos tiempos del fútbol de otra época, ¿eh? Sí, el Rayo juvenil, que no tienen absolutamente nada que perder. Le estamos viendo cómo está plantando cara hace 2 semanas a todo un Real Madrid. Quizá el nivel de este año del Juvenil División de Honor pues haya podido bajar un poco, pero desde luego el Deportivo de La Coruña no está en esa circunstancia. Lo vimos cómo salió campeón, no sé si fue el año pasado o el anterior, y llevan 2 o 3 años plantándose en todas las finales, si no de la Copa de Campeones, de la Copa del Rey de Juveniles. Por lo tanto va a ser un partido duro, complicado,
complicado, y ojalá el Rayo pues dé su mejor versión, que Unai, que Ayman, que bueno, pues todos los jugadores que están en buena racha en el Juvenil División de Honor Rayista pues puedan coger un gran partido. Bueno, pues recordamos a nuestros oyentes ese partido del miércoles en Deportivo de La Coruña Rayo Vallecano, lo contaremos también en pasionporelrayo.com cómo han ido las cosas para los nuestros. Esperemos que puedan conseguir la victoria y que pasen ya a esas rondas definitivas, a los cuartos de final y a jugar por pelear por un título, ¿por qué no? Sí, y estás a 3 partidos, porque recordemos que en la competición de la Copa del Rey de Juveniles se establece con esa organización de que van los 4 mejores de cada uno de los distintos grupos, además también 4 de los 7 mejores quintos. Se sabe el camino por el que vas a ir desde el principio, es decir, el sorteo es puro, el único condicionante es primeros contra quintos, y luego ya segundos, cuartos y terceros puede tocarte un cuarto o un quinto, y aquí sí que no hay ni partido de ida ni partido de vuelta, todos los partidos son a partido único. Lo vimos contra el Arucas, que se juega aquí en Vallecas 1-0, eliminatoria para el Rayo. Depor Rayo va a ser lo mismo, en cuartos de final va a ser lo mismo, y la Final Four, que son semifinales y final, se juega también a partido único en sede única. Por lo tanto, una competición muy bonita, es decir, pues que el Juvenil División de Honor está a 4 partidos de poder llegar y levantar un título esta temporada. Muy bien, bueno, pues lo contaremos todo, y recordamos también a nuestros oyentes que pueden elegir al mejor jugador de ese Rayo Vallecano Club Atlético Osasuna, gracias a Red Piso Villa de Vallecas, que bueno, pues pone a disposición de nuestros oyentes y de nuestros lectores esa camiseta con la franja roja en este mes de enero. Está a punto de finalizar, y por tanto de saber quién va a ser el ganador o la ganadora de esa camiseta también. Tienen que darse mucha prisa, porque el día 31 se cierran las votaciones, ya no se va a poder votar por el mejor del Rayo Vallecano Osasuna. Yo lo tengo muy claro y ya lo he dicho, que para mí el mejor fue Pate, pero si tienes otro, pues acudir al Twitter ex de Pasión por el Rayo o a Insta de Pasión por el Rayo, dejarnos ahí el mejor jugador de ese partido con el hashtag MVP Red Piso y llevarte la camiseta bonita de la franja roja, que por ejemplo ha llevado muchas ocasiones a Augusto Batalla, y pasearla por Europa. Y como dices tú, muy pronto conoceremos al ganador o la ganadora del mes de enero, y ya el partido contra el Real Madrid, que es este domingo a las 2 de la tarde, ya formará parte del MVP Red Piso del mes de febrero. Bueno, pues mucha suerte a todos. Gracias, Nacho, ha sido un placer como siempre hablar de todas estas cosas relacionadas con el Rayo, y a ver si esos 40 millones se invierten en cosas positivas para el club. Yo me estaría encantado de que también algo de ese dinero cayera por aquí, y nada, el placer siempre ha sido mío, y me apunto un análisis más al ranking con el que estoy peleando con Álvaro García. Estoy ya a punto de pillar. El homenaje para ti dentro de poco. Gracias. Un abrazo para todos. Clave de franja, en pasión por el Rayo Radio, con Miguel Ángel Tejeda y Nacho Herrero. Y así llegamos a las 10:30 de la noche, así llegamos a la recta final del programa de hoy de este Enclave de Franja. Yo solo espero que por lo menos estéis entretenidos, que penséis en evitar vuestros problemas, que bueno, pues que estéis este ratito con nosotros aquí en la radio. Se agradece, de verdad. Venga, pues seguimos ya con la recta final del programa de hoy. Si quieres la camiseta del Rayo Vallecano, las oficinas de Red Piso Palomeras en Sánchez La Gavia y Villa de Vallecas, junto a Pasión por el Rayo, te la regalan. Síguenos en Twitter e Instagram y juega con nosotros, y durante 9 meses regalaremos una camiseta oficial para que vistas la franja. Red Piso Palomeras en Sánchez La Gavia y Villa de Vallecas te regalan la camiseta oficial del Rayo Vallecano en Pasión por el Rayo. ¡Viste la franja! Resultados y clasificaciones en Enclave de Franja.
Venga, vamos con esos números de la jornada. ¿Qué os parece? Jornada 21 en Primera División, Levante 3, Elche 2, Rayo 1, Osasuna 3, Valencia 3, Español 2, Sevilla 2, Athletic 1, Villarreal 0, Real Madrid 2, Atlético de Madrid 3, Mallorca 0, Barcelona 3, Oviedo 0, Real Sociedad 1, Celta 0, Alavés 2, Betis 1 y en juego Girona 0, Getafe 1, minuto 74 de partido. La clasificación encabezada por el Barça con 52, Real Madrid 51, Atlético de Madrid 44, Villarreal 41, Español 34, Betis 32, el Rayo tiene 22, 1 por encima del descenso. Y la próxima jornada, la número 22, con estos emparejamientos: Español Alavés, Oviedo Girona, Osasuna Villarreal, Levante Atlético de Madrid, Elche Barcelona, Real Madrid Rayo Vallecano, Betis Valencia, Getafe Celta, Athletic Real Sociedad y Mallorca Sevilla. En la segunda ref masculina, jornada 20, Sanse 3, Ocuellamos 0, Rayo B1, Fuenlabrada 2, Getafe B 3, Alcalá 0, Las Palmas Atlético 0, Navalcarnero 0, Intercity 1, Real Madrid C 2, Colonia Moscardó 0, Tenerife B 2, Conquense 2, Quintanar del Rey 1, Coria 0, Rayo Majadahonda 1, Orihuela 1, Elche Ilicitano 1. La clasificación encabezada por el Rayo Majadahonda con 44, Sanse tiene 37, el Getafe B con 35, Coria 33, Orihuela 30, el Rayo es 12º, el Rayo B con 26 puntos, 4 sobre el descenso directo, 4 por debajo del playoff de ascenso con un partido menos, el que decíamos de esta semana contra el Tenerife B. Y para el próximo fin de semana, Rayo Majadahonda Las Palmas Atlético, Tenerife B Intercity, Navalcarnero Sanse, Alcalá Colonia Moscardó, Elche Ilicitano Real Madrid C, Socuellamos Getafe B, Fuenlabrada Conquense, Quintanar del Rey Orihuela y Coria Rayo Vallecano B. En la segunda red femenina no hubo jornada de liga en este fin de semana. La clasificación, recordamos, encabezada por el Zaragoza con 36, Real Unión Tenerife con 33, el Rayo es el 13º con 11 puntos, está a un punto de la salvación de momento. Y la próxima jornada, Elche Samper, Baleares Español B, Levante B Huesca, Real Unión Tenerife Ona San Adrià, Zaragoza AMB, Futbolellas Torrejón Argual y ojito a este partido, Rayo Femenino Dinamo de Guadalajara, rivales directos por la salvación. Y en la división de honor juvenil, los partidos de Copa del Rey, los octavos de final con estos emparejamientos: Real Madrid Mallorca, Betis Granada, Celta Atlético de Madrid, Atlético Alavés, Valencia Barcelona, Las Palmas Levante, Leganés Tenerife y Deportivo Rayo este miércoles 28 de enero. Qué partido más bonito. Y entre tanto, como decíamos, como comentábamos con Nacho Herrero, se ha disputado la jornada 17 de Liga con estos resultados: Real Madrid 6, Burgos 1, La Cruz Villanovense 1, Leganés 0, Badajoz 3, Las Rozas 4, Rayo Ciudad de Alcobendas 0, Unionistas 1, Getafe 4, Colegio Diocesano 0, Tribal Valderas 0, Unión Adarve 2, Sporting Hortaleza 1, Atlético de Madrid 4 y Real Valladolid 0, Rayo Vallecano 2. Y como también decíamos, la clasificación encabezada por el Real Madrid con 46 puntos, Atlético de Madrid que tiene 39, el Rayo Vallecano tiene 36 y es cuarto el Leganés con 29 puntos. Y la próxima jornada, que será la número 18, Diocesano Ciudad Alcobendas, Unión Adarve Getafe, Unionistas Real Madrid, Atlético de Madrid Leganés, Burgos Real Valladolid, Las Rozas Sporting Hortaleza, Tribal Valderas, La Cruz Villanovense y por último Rayo Vallecano Badajoz. Y cuando pasan 7 minutos de las 10:30 de la noche, en directo en Enclave de Franja ponemos el punto final al programa de hoy. Un programa de radio, como digo, de entretenimiento, para pasar el rato, para que hablemos del Rayo, para que pensemos en el Rayo, para que, bueno, pues nos desahoguemos con algunas cosas
Y para pensar en el futuro, esperemos que con mejores resultados en cuanto al primer equipo, pero para seguir disfrutando de la radio, del fútbol, de Vallecas, de nuestro estadio, de todo lo de la franja. La franja, ¿eh? Que conste. Un programa este 19 de la 9ª temporada, el 343 en este lunes 26 de enero del 26 a las 9 de la noche arrancábamos y lo hacíamos prácticamente con la entrevista que hemos mantenido con Álvaro García, que podéis leer en nuestra página web en pasionporelrayo.com, en la que hemos hablado de muchas cosas y que podéis leer ya ahí. Un programa en el que hemos contado que el Rayo perdió ante Osasuna, que lo hizo por 1-3. Hemos escuchado a Alessio Lizzi, hemos escuchado a Íñigo, hemos escuchado a Ilias Acomac, el nuevo fichaje cedido por el Villarreal al Rayo Vallecano, que me gustó bastante el ratito que jugó, pero que no pudo conseguir ese gol que hubiese puesto en ventaja al Rayo. Le hemos escuchado también decirlo. Y un programa en el que, por supuesto, también no podía faltar la columna de opinión, en la que hemos hablado del homenaje frustrado a Pathé Ciss, de lo que debería haber sido y no fue porque en el Rayo consideraron que debía ser de otra manera, ellos sabrán. Y una columna de opinión en la que también he hecho hincapié en algo que empieza a no gustarme, y es esa sensación que me dejan algunos momentos, algunas situaciones, y más allá de lo que decíamos del momento en el que con el 1-2, el 1-3 muchos aficionados se fueron, os fuisteis, lo que sea. Es mi opinión, cada uno tiene la suya. Lo hemos analizado todo con Nacho Herrero, hemos repasado todos los resultados de la jornada. Por cierto, sigue venciendo el Getafe en Montilivi 0-1 al Girona de Michel. Por mi parte nada más, ha sido un placer. Estamos dispuestos y preparados para ver qué hace el juvenil, para ver qué hace el filial entre semana y también para lo que sucede el próximo fin de semana y para ir al Bernabéu a ver si el Rayo puede dar la sorpresa ante el Real Madrid. Lo contaremos todo en pasionporelrayo.com y también el lunes aquí en este programa de radio llamado En Clave de Franja. Un placer. Los saludos de Miguel Ángel Tejeda. Gracias por estar ahí, gracias por pasar este ratito con nosotros en la radio. Un placer. Buenas noches. Cuidaros ahí fuera.